Pues nada, hola hermanos, gracias por estar aquí, gracias al hermano Juan Manuel por acceder a hacer esta entrevista. Estamos en la iglesia Nueva Vida de Cristo, dímelo tú, Nueva Vida, Iglesia Cuadrangular, Nueva Vida en Cristo. en Alicante, y llegué a principio de marzo aquí y nada más llegar a Alicante me invitaron a hacer una evangelización con la iglesia y ahí te conocí, ¿no? Sí, Está toda la exacto. juventud ahí dándolo todo en la calle. Sí, estábamos compartiendo un poco en la ciudad acerca del Evangelio y pues ahí fue que coincidimos. Pues nada, Juan Manuel, una pequeña introducción de dónde vienes. No eres español, ¿no? No, soy colombiano, vengo de Calarcá, Quindío, un pueblito muy bonito de allá de Colombia y pues nada, el Señor me tiene acá y aquí voy. ¿Y qué edad tienes, si puedo En estos preguntarte? momentos tengo 21 años. Vale. Pues nada, la pregunta más importante que te iba a hacer, eh, ¿cómo conociste a Cristo? ¿Eres de familia cristiana ahí en tu país o cuándo entró Cristo en tu vida? Bueno, pues no soy de familia cristiana, pero de la manera en que conocí al Señor, pues como venía del mundo, eh, yo venía teniendo un poco de vida un poco acelerada, un poco llena de fiestas, vicios y entre otras. Y la primera experiencia que tuve con el Señor fue en una discoteca, ¿En una discoteca? en una discoteca. Gloria a Dios. Pues resulta que por medio de la esposa de mi papá, em, ella conoció al Señor hace bastante tiempo, pero siempre desde que yo era pequeño nos llevaba a la iglesia. Ella nos llevaba y pues yo la verdad dije, no, pues como puede llegarlo a pensar una persona que no ha experimentado la presencia del Señor, eh, existe Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. Ya, ese era como mi pensar. Ujú. Cuando de un momento a otro, estando en una discoteca, literalmente lo primero que se me llegó a venir fue una imagen como de Jesús y yo estaba pues obviamente súper ebrio Borracho. y exacto, entonces yo estaba súper ebrio, entonces yo llegaba y decía, qué rico sería coger el micrófono y decirle a todas las personas que están acá, Dios los bendiga, pero obviamente por... ¿Y no estabas salvado y tenías el impulso de hacer eso? No me lo puedo Exacto. creer. Y yo, a medida de eso, tuve una visión donde Dios me mostraba a todas las personas que estaban a mi alrededor eh, con vestiduras negras, súper super feas, En la oscuridad. exacto, en la oscuridad, pero de un momento a otro también me las mostraba como que ellas también pueden tener vestiduras blancas. Yo algo había escuchado del Evangelio, pero pues no entendía a profundidad, ¿sabes? Ujú. ¿Qué edad Pero tenías más o menos, perdona? ahí tenía aproximadamente 18, 19 años más o Joven. menos. Claro, entonces en ese momento eh, tuve esa visión y al otro día, eso fue un sábado, eran las 2 4 2 3 de la mañana A esa edad. y a esa edad, y pues al otro día me tocó ir a la iglesia. Era domingo, Exacto, era el domingo. culto. Yo iba a la iglesia, me acuerdo que cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo empecé a ir a la iglesia porque la esposa de mi papá no podía manejar en ese entonces ella me decía, pues llévame. Entonces yo me quedaba Gloria a Dios. y ¿sabes? Y de un momento a otro, pues ese día, ese domingo, pues me tocaba manejar, llegué a la iglesia, llegué súper enguayabado, como le decimos en Colombia, no sé cómo, Resaca exacto, con tremenda. una resaca horrible. Y pues cuando estábamos ahí, obviamente me sentía súper hipócrita y yo llegaba y decía, bueno, yo vengo a la iglesia, pero pues, De chofer. exacto. Y de pronto sí decía, bueno, vengo a la iglesia, pero pues súper hipócrita. Yo decía, no, yo no tengo ninguna oportunidad como lo tienen algunas personas acá, decía yo. Ujú. Me acuerdo que en ese momento sonó una canción y me acuerdo que yo llegué y dije, y le dije al Señor, le dije que yo no lo conocía, pero que me gustaría conocerlo.
Y cuando empezó esa canción a sonar, yo escuchaba a toda la gente súper coordinada y yo empecé a quebrantarme, comencé súper, o sea, como a ser Conocimiento. libre. Y de un momento a otro, pues bueno, pasó eso, pero obviamente yo aún no conocía. Yo, o sea, sentí la presencia del Señor, pero yo dije, ¿qué es esto? Yo quiero más. Claro. Mi hermana ya conocía del Evangelio, Ujú. pero ella medio me hablaba y me explicaba, pero pues era alimento espiritual demasiado grande para yo entender. ¿Ella es mayor o menor? Mayor, Ok. ella es mayor. Y ella siempre pues ha estado lejos, ¿no? Lejos de mí. Y pues me explicaba y me explicaba y me explicaba, pero yo no lo entendía hasta que ese simple toque que el Señor hizo, eh, yo no sabía ni cómo hacerlo. Me acuerdo que por temas de tristezas y muchos vacíos, porque las fiestas solamente dejan eso, Sí. Ujú. de un momento a otro empecé yo a decir, bueno, voy a orar, coloco dos canciones, ni siquiera sabía que era la música cristiana. ¿Era alabanza? Sí, Wow. lo buscaba en YouTube y decía que lo que duraron esas dos canciones era mi tiempo de oración y así lo hacía. Y duraba así, pero obviamente yo no lo veía, pero tenía una batalla en la carne en esos momentos, porque aunque yo me obligaba a orar en esos momentos, yo llegaba y decía, bueno, voy a descansar un día, pero no entendía nada, ¿sí me hago entender? O sea, sin embargo sentía esa molestia de la carne diciéndome como que no, ore, no, ore. Y pues nada, ahí fue un poco cuando empecé a experimentar un poco acerca del Señor. Ujú. ¿Y cuál fue el siguiente paso? ¿Alguien te discipuló o volviste al mundo? ¿Qué pasó? De esa noche en la discoteca donde cono- conociste un poco a Cristo, como si empezaste a ir a la iglesia, o pasó tiempo hasta que hiciste la oración de salvación? Claro, pues de un momento a otro, me acuerdo que yo empecé a ir a la iglesia, pues obviamente como les decía al principio, por manejar Ujú. En y la de mujer de pronto tu padre. me interesaba un poco más el manejar, o sea, uno de joven está como, hey, sabes, quiero manejar. Mm. Entonces yo aprovechaba eso y manejaba hasta la iglesia. Hasta que una vez saliendo de la iglesia con mi hermana y con la esposa de mi papá, nos fuimos para un pueblo, es muy típico allá en el Quindío, pues cuando salga uno de la iglesia, pues irse a comer a un pueblito, si me hago entender. Entonces, eso hicimos, nos fuimos a comer a un pueblo después de la iglesia y me acuerdo que yo no tenía licencia todavía. Y entonces el Señor hace rato me estaba diciendo, quiero que vayas a la iglesia, pero yo no, o sea, como que por Él, no por manejar. Sí, Pero sin embargo en mi corazón todavía existía ese ídolo, como el manejar. sí. Yo, pues el Señor siento que me lo reveló así. Cuando de un momento a otro, ese día que nos fuimos para el pueblo a comer y todo eso, cuando estábamos saliendo tuve un accidente de coche Con la mujer de con tu... la esposa de Ah, mi la familia. papá y mi hermana Ujú. y pues desde ahí eso fue un problema, gracias a Dios. Ella asumió los cargos porque yo no tenía licencia ni y recién había cumplido mi mayoría de edad en Colombia, que son los Ujú. 18 años. Y de un momento a otro fue que ahí entendí que el Señor me dijo, no quiero que vengas a la iglesia por conducir, sino por mí. Y ahí empezó el paso, empecé pues a tener un espíritu enseñable, a someterme un poco más como... En ese entonces mi líder era mi hermana, porque Claro. yo no reconocía a nadie más como guía espiritual, sino a mi hermana, y Ujú. pues a medida que el Señor le iba revelando cosas a ella, ella me iba revelando cosas a mí. Y en todo ese transcurso, Dios me alejó de muchas personas, amistades que de pronto no me convenían en Claro. fiestas, y yo ya me sentía solo, y pues literalmente a mi hermana también pasó exactamente lo mismo. ¿La Entonces, alejó a ella o a ella le alejó de gente? exacto, la alejó a ella de mucha gente que no le convenía, pero ella obviamente viviendo en otro lado, ya vivía en ese entonces en Bogotá, en otra ciudad de Colombia, y solamente pues todo lo que el Señor le revelaba y todo lo que el Señor le mostraba,
ella me lo transmitía a mí acerca de, por videollamadas, Qué bueno. y de un momento a otro fue que yo empecé a experimentar un poco más la presencia del Señor Ujú. y dije yo, pues vamos para ¿Empezaste a adelante. escudriñar tú la palabra o tardó eso? Pues me acuerdo que una vez para mi cumpleaños yo le estaba pidiendo a ella un celular. Ella siempre ha sido como si fuera mi mamá, ¿sabes? Sí. Eh, Le estaba pidiendo un celular, un iPhone. En Latinoamérica tener un iPhone, la verdad no es un poco fácil, es algo difícil, pero entonces yo le estaba pidiendo un iPhone a ella y ella, me acuerdo que de cumpleaños el primer regalo que recibí de ella fue una Biblia, El mejor regalo. la nueva traducción viviente, y Ah, es la que le uso yo yo. decía, "Ah, bueno, una Biblia". Por dentro de mí sentía como que, uy, ok, una Biblia, me llamaba un poco la atención, pero tenía amistades que me acuerdo que en el cumpleaños llegaron y me dijeron, ¿qué le regalaron? Y yo dije, ah, una Biblia. Entonces me dije, ah, o sea, como que entonces yo dije, Riéndose, uy, sí, o sea, burlándose. literalmente sentía como que Vergüenza. un poco de pena, de vergüenza, sí. Entonces me acuerdo que en ese momento fue cuando me fui a vivir a otra ciudad, que fue Pereira, Ujú. a estudiar la carrera de auxiliar de vuelo. Como yo. Sí, exacto. Y pues en el transcurso de ser auxiliar de vuelo, bueno, duraba como año y medio, Wow. porque nos preparan, son tres semestres, pero bueno, en todo caso, en el transcurso de ser auxiliar de vuelo, fue que me afirmé un poco más y empecé a leer más las escrituras y empecé con el típico libro Proverbios, que uf, la verdad siento que es un libro muy poderoso, Sí. y de un momento a otro empecé a conocer un poco más ya lo que fue el Evangelio, que fue Mateo, Juan y así sucesivamente empecé. Exacto. Wow. Y entonces, ahí que pasó como un año entero, ¿no? Porque hablas de un cumpleaños. Exacto, pasó un año entero en donde el Señor, pues literalmente me alejó. Te transformó bastante, ¿no? Te Exacto, preparó. sí, exacto. Y de un Ujú. momento a otro fue que ya Él empezó como a hacer un poco más la obra. Hubo, hubo mucha, hubo muchas Ujú. pruebas, y pues la verdad que en ese momento, para mi edad, sentí que estaba afrontando pruebas que yo dije, uy, estas pruebas no, pues para un joven de mi edad no son Un normales. juego. Entonces ahí fue cuando empecé a sentir un poco más el llamado del Señor. Y pues nada, aunque siento que el llamado de Dios viene también desde muchísimo antes, siento que hasta desde mi nacimiento. Amén. ¿Por qué? Resulta que cuando mi mamá estaba en embarazo, eh, ella tenía 7 meses más o menos y le descubrieron un cáncer de colon por medio del embarazo. Mm. Entonces, pues automáticamente yo duré literalmente los 9 meses y ella al mes y 19 días falleció. Siento. Entonces, desde ahí, mi hermana me trajo esa palabra de parte de Dios diciéndome, es que es muy impactante el nacimiento tuyo porque mi mamá te dejó 9 meses, te tuvo los 9 meses y falleció al mes y medio. O sea, tú vivías, eras bebé y a los 9 meses falleció tu madre. No, me tuvo los 9 meses En la en barriga. la barriga Sí. y al mes y medio falleció Cuando naciste, o sea, al cuando mes y nací. medio. Lo siento mucho. Nada, y a los 6 meses, mi papá, que obviamente todavía este es el momento que no conoce el Evangelio, se consiguió una mujer cristiana, Ah, es ella la que siempre ha que sido su exacto, mujer. es la que hoy en día Hasta el día de hoy. exacto, nos ha sembrado siempre Wow. esa rectitud. Entonces, de parte de Dios, me viene diciendo y mostrando que el propósito que tiene conmigo, pues es bastante grande, y yo lo creo, Estás de dedicado. que sí, de que pues desde el nacimiento Él tiene cosas grandes para mí. Amén. Pues entonces quería preguntarte una curiosidad. ¿Estás bautizado en agua? ¿Decidiste en algún momento obedecer y bautizarte en agua? Todavía no, todavía hay tiempo. Eh, Pues sí, hace
Bueno, del Señor conozco desde los 18 años, Ujú. más o menos hace unos Dos 2 años, añitos, algo soy así. bautizado en agua. Soy bautizado en agua, pues la verdad al principio no lo entendía. Cuando lo hice, estaba literalmente decidido. Yo dije, necesito hacerlo y más que todo, pues como el Señor lo dice, es un acto de obediencia y pues así fue. Morir y nacer con Jesús. Exacto, exacto. Y pues, no sé. Y lo otro que quería preguntar, ¿cómo ha sido, por qué os viniste, no sé si lo quieres compartir quizás, pero por qué os vinisteis a vivir aquí o cómo ha Ujú. sido el camino con Dios viniendo a España? ¿Te ha ayudado, te ha fortalecido? O, Claro, bueno, pues resulta que a medida que yo iba pues creciendo en Colombia, cuando terminé la carrera de auxiliar de vuelo, pues por temas del inglés no pude ejercerla. Entonces la dejé como en stand-by ujú, y pues mi papá me dio la opción de venirme para acá, pues, a que mirara a ver cómo me iba por acá, trabajando, estudiando, y pues el principio de todo era venir 15 días y de ahí arrancar para Estados Unidos 3 meses y pues se supone que yo me iba a ejercer en Estados Unidos, ujú, pero los planes del Señor fueron otros. Cuando yo vine acá me vine 3 meses y mi papá desde el principio pues súper súper estricto diciendo, váyase para Estados Unidos, váyase para Estados Unidos, acá no tiene cómo. Entonces, pues nada, a los 3 meses mi hermana me recibe en Estados Unidos ujú. y allá estuve otros 3 meses, que es lo que permite la esta, y de ahí me volví para acá. Fue un proceso de confirmación donde le decía al Señor, sí, Señor, pues debo de quedarme en Estados Unidos, debo venirme para acá, para España, pero pues de parte de Dios, la última promesa que yo recibí de parte del Señor fue pues antes de salir de Colombia, ¿no? La última promesa que recibí en Colombia de parte de Dios fue que los padres se reconciliaran con sus hijos. Desde que yo nací, mi papá estuvo muy ausente y pues nada, él tuvo su vida, entonces se vino a formar acá. Y desde que llegué acá, la relación se ha establecido un poco más, se ha establecido Ujú. un poco más. Hasta se podría decir últimamente que por decisiones que él tomó a la ligera, el Señor lo está haciendo pasar por una prueba un poco complicada. Bueno, los motivos no quisiera compartirlos, Ujú. pero sí que en estos momentos me priva un poco de la relación padre-hijos, Sí, porque está un poco lejano. sí. Em, Más que todo por eso, yo me vine con la esperanza de que la relación con mi papá se iba A mejorar. exacto, a mejorar. Y ahorita fue como un choque duro donde yo dije, uy, cuando las cosas se estaban dando, Mm. eh, eh, como que todo se desmorona. El enemigo no descansa, pero la Claro, batalla se gana. pero lo bueno es que tengo promesas de parte de Dios. Lo que me tiene con esperanza son las promesas de parte de Dios, donde me dice que mi papá va a salir restaurado, va a salir Fortalecido. fortalecido. Y la última oración que yo le hice al Señor de parte de mi papá fue, Señor, tenlo en el lugar donde está Ujú. y hazlo pasar por donde esté para que te conozca. Amén. Si es necesario, para todo el proceso que le está Sufrimiento. pasando Ujú. para salvación de su alma, que así sea. Merece la pena. Entonces, pues hasta el momento, pues van las cosas así. También antes de todo ese proceso, literalmente le pedí a Dios independencia y me la está dando. En un momento me la está dando ¿Quieres y independencia? Toma. sí, literalmente estoy así. Entonces, pues, bueno, lo único que me da esperanza son las promesas de parte de Dios, no, Siempre, siempre. nada más me da esperanza. Eres un buen padre. Claro, no, y sabes algo, aunque yo sé que está un poco, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, América del Sur, De bueno, un lado Colombia para y todo otro. eso, sabes, sé que es poco, pero al estar en 3 continentes yo he dicho, uy, Señor, aunque yo vaya a cualquier lugar, lo más importante siempre va a ser tenerte a ti, porque Claro. puede que yo vaya
a Asia, puede que yo vaya a África, lo que sea. Si yo estoy, por ejemplo, bien o mal con el Señor, si yo estoy mal, esa angustia me va a perseguir A donde sea, aunque te a vayas a donde sea. Uganda. Pero si estoy bien con Él, ese gozo y esa paz me va a perseguir. Entonces, hasta el momento, para la relación con mi padre, hasta dejé muy buenos trabajos por, por él, porque yo decía, lo único que me importa y me interesa es mejorar la relación con mi papá. Es lo único que me ha interesado hasta el momento desde que llegué acá. Pero siento que es un proceso donde Dios lo va a preparar a él y me va a preparar a mí. Aunque él haya tomado la decisión de formar una familia aparte, eh, él sabe y cuenta con que mi hermana, yo y su esposa está pues esperando. Es un poco complicado el tema del testimonio con mi papá, pero bueno, ya será en otra ocasión. Ten esperanza, o sea, todas las Sí, promesas son sí y amén y el Padre Celestial siempre está ahí, estés donde estés. Pues, ¿qué más te quería preguntar antes de, te gustaría, si hay de casualidad hoy oyentes de tu edad, porque la gente que mira normalmente son un poco más mayores pues, en mi canal, pero si hubiesen chicos de tu edad que no conocen a Cristo y que todavía están como nosotros, yo con tu edad hacía lo mismo, en la discoteca, bebiendo, buscando como el significado de la vida en todo lo oscuro, ¿qué les dirías para, o sea, qué les dirías para que les entre ese interés de buscar a Dios? ¿O quieres pues orar para ellos o lo que te apetezca? claro, no, podremos orar también, pero lo que yo les diría es que, como lo dice la palabra del Señor, que cielo y tierra va a pasar, mas su palabra nunca va a pasar, que todos los afanes de nuestra juventud son 100% pasajeros y nunca nos va a dar esa llenura y ese gozo que nos da el Señor. Que lo más importante, lo único que nos vamos a llevar cuando nos muramos es una relación con el Señor, más nada. Todo se va a quedar acá, hasta nuestra familia es prestada. Entonces yo creo que el mensaje es que vuelvan sus ojos a Dios, vuelvan al Dios de sus antepasados, que en realidad Dios tiene un propósito grande con ellos y Mm, que yo sé que es un tema muy complicado porque de pronto como jóvenes nos pintan un Dios religioso, un Dios severo. donde es dictador, se podría decir, pero yo veo que Dios es más que eso. A mi corta edad Él se me reveló porque yo tomé la decisión de ser un poco diferente a los demás, a la juventud. Quise ser luz en medio de las tinieblas, pero no porque solamente yo haya querido, sino porque entendí que Él me amó primero a mí. Y si Él me amó primero a mí, también te ama primero a ti. Entonces, pues nada, en estos momentos lo más importante es una relación con Dios y ser obediente a su palabra. Y pues ya ¿Y está. cómo podrían empezar, por ejemplo, bajándose la app, cómo se llama en español la app en el móvil? O sea, ¿cuál es el primer paso que podrían dar? Yo creo que Eh, o la oración. el paso primordial que podría ser un joven para poder experimentar la presencia del Señor, yo creería que es oración, En su soltar las habitación. palabras que tengan en su corazón, que Dios, el lenguaje de Dios viene del corazón. Por muchas palabras que tú digas, que por muchos rezos o lo que tú quieras decir, Dios no quiere eso, Dios quiere lo que hay en tu corazón. Sincero. Entonces, exacto, les, les daría una idea donde pueden colocar una alabanza y mientras que estás alabanza, desahogarse de lo que hay en su corazón hacia Dios eh, y tener fe. Es una decisión, pero créanme que es la mejor decisión que ustedes pueden tomar en su vida. Pues, ¿qué te parece si oras por si hay chicos de 18 años mirando ahora el vídeo de casualidad y que no conocen a Dios para que les toque el Pues Espíritu vale, Santo? para terminar la entrevista sería espectacular. Bueno, bueno, Padre amado Señor, en este día te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor. Señor, coloco en tus manos, Señor, a todas las personas que están viendo este video, Señor.
cualquier joven, Señor, que en estos momentos se haya cruzado con este video, se haya cruzado, Señor, eh, con este video para su transformación, Señor, para su propósito, porque sabemos que tú tienes algo grande con ellos, Señor. No es casualidad que ellos estén viendo esto, Señor, y sabemos que tú conoces sus problemas, su corazón, conoces su mente, Señor, y pues nada, tú eres un Dios poderoso y tú eres omnipresente, y así como estás acá con nosotros, también estás allá con ellos, Señor. Así que